Ah, perfecto. Ya, estamos entonces, vamos a comenzar la sesión de hoy. Fíjense que se me ocurrió que podría ser útil tener este esquema en la pizarra porque estamos comenzando a ver la parte superior derecha del esquema donde dice conductismo. Voy a enfocarlo acá. En todo caso, este también es un archivo que voy a subir a Canvas. De manera que si no lo pueden copiar, no se preocupen. Pero lo que pasa es que es bueno saber que estamos comenzando con esto, con una forma de entender la mente fundamentalmente distinta del modo en que Descartes mapeó el territorio, podríamos decir, ¿no? Descartes, claro, por primera vez dibujó como una cartografía de las relaciones entre lo físico y lo mental, y esa cartografía no fue desafiada durante 3 siglos. La distribución entre lo físico y lo mental permaneció más o menos estable durante 300 años, hasta que durante el siglo XX se intentó repensar el dominio de lo mental, y la primera tentativa de reelaboración del territorio se denominó conductismo. Y hay dos tipos de conductismo en realidad. Es interesante esto. Hay un conductismo que podríamos llamar metodológico y uno que vamos a ver nosotros, que es más interesante, que es el conductismo analítico, ¿no? Claro, por conductismo metodológico podríamos decir que es la ciencia de la conducta. O sea, es una cierta rama de la psicología empírica que tiene por vocación estudiar la mente en la medida en que coincide con la conducta y desentenderse de los fenómenos mentales que no se expresan en conducta. ¿A qué me refiero con eso? Que igual eso es bastante común en la terapia. Por ejemplo, ustedes saben que en la psicología, los que estudian psicología acá, a lo mejor algunos de ustedes que estudian psicología en paralelo, la psicología tiene como dos grandes tradiciones. Una tradición psicoanalítica, donde uno se supone que eh, mejora o se sana a través de la palabra. Son intervenciones lingüísticas, reelaboraciones de tu propia historia, maneras de generar significado retrospectivamente, ver cómo encajan las piezas del puzzle. Se supone que eso tiene algún tipo de rendimiento terapéutico, que uno baja la ansiedad, desaparece la angustia, se produce algún tipo de rendimiento terapéutico. Realmente te sientes mejor. Y hay otra, entonces, lo que ahí importa mucho en la psicología, en esa manera psicoanalítica freudiana de hacer psicología, es que tú logres realmente entender tu historia y buscar las causas de lo que te pasa. Bueno, en cambio el conductismo es mucho más pragmático. El conductismo es la visión alternativa al psicoanálisis, y como enfoque terapéutico se trata de modificar la conducta. Básicamente, por ejemplo, es una típica estrategia conductista en psicología, es que en vez de entender por qué le tienes miedo a las arañas, que en Freud es un símbolo de lo materno, ¿no? Que quiere decir que tienes una relación conflictuada con tu madre, y tu madre teje telarañas para atraparte y sofocarte, y ahí está el origen de esa fobia. Bueno, en vez de eso, lo que hacen los psicólogos conductistas contra Freud es una terapia de exposición progresiva a aquello que te da miedo, y da lo mismo por qué, digamos, pero da lo mismo entender cómo se generó tu miedo. Lo que tienes que hacer es ponerte gradualmente al objeto que te produce fobia de una manera progresiva, y se supone que de tanto exponerte a ese objeto, baja la ansiedad que el objeto te provoca, y a lo mejor nunca supiste por qué se originó ese síntoma, pero de alguna manera, tratando la conducta más que tu historia mental, el síntoma desaparece, ¿no? Eso un poquito, son dos escuelas muy distintas. Entonces el conductismo metodológico es este enfoque como americano terapéutico, que consiste en que la mente humana se expresa en múltiples conductas. Y bueno, puede que aparte de la conducta observable de las personas, haya un lado B que está dentro, digamos, de las cuales las personas no hablan, o que solo se manifiesta parcialmente en lo que las personas dicen. Puede que haya un mundo, como dice, la conducta es como la punta del iceberg, ¿no es cierto? A lo mejor lo que aflora de tu vida mental es la conducta que todos podemos observar desde afuera. Y la parte sumergida es mucho más grande que la parte emergente del iceberg. Pero el psicólogo conductista se desentiende de esa parte sumergida y no niega que exista, digamos, sino que se desentiende de ella. A lo mejor tu síntoma, tu fobia tiene un origen súper interesante, pero por un tema de método no tiene sentido que nos detengamos en eso, porque yo puedo cumplir mi objetivo
sin preguntarte cómo se originó el síntoma, y puedo atacar directamente el síntoma sin pensar en su causa. ¿Okay? Eso es conductismo metodológico con fines terapéuticos, eso es América, ¿no es cierto? Eso es Norteamérica contra Viena, ¿no es cierto? ¿No? Claro, contra Viena, contra Freud, contra todas esas densidades europeas, ¿no? Pero lo que a nosotros nos interesa es el conductismo analítico, también se le llama conductismo lógico, que es un enfoque de la mente mucho más radical, porque básicamente lo que dice este enfoque es que la mente es conducta, digamos, y que no hay nada mental que no pueda describirse de manera exhaustiva en términos conductuales, ¿no? Los fenómenos mentales consisten en conjuntos de conductas actuales o posibles, digamos, ¿no? O sea, ¿qué es el miedo? El miedo no es una emoción que se expresa en ciertas conductas, sino que en realidad el miedo es un conjunto de conductas, ¿okay? Y por así decir, no hay un lado B. Bueno, eso es súper contraintuitivo y súper difícil al principio, pero vamos a ver que hay un montón de ejemplos que van en esa dirección. Y Gilbert Wright, en un libro de 1949 que tenemos en nuestra bibliografía, voy a subir algunos extractos importantes a Canvas. Bueno, Gilbert Wright tiene un libro que se llama El concepto de lo mental, donde de acuerdo con él, la mente es visible. No hay nada oculto detrás de la conducta, sino que la mente consiste en un repertorio de conductas y de disposiciones para comportarse de cierta manera, ¿no? Por ejemplo, hay un análisis muy bonito. Piensen ustedes en un estado mental súper poco observable. Es una creencia, ¿no? Este es un ejemplo estándar cuando se explica el conductismo, pero yo creo que es un ejemplo bastante efectivo. Una creencia, por ejemplo, la creencia de que mañana va a llover. Mañana llueve, ¿okay? Bueno, uno podría pensar que esa es un estado mental, parte del contenido que hay en la cabeza de alguno, de la persona, ¿no es cierto? Esa persona, ¿cómo está? Esa persona tiene un montón de cosas en su mente, y entre las cosas que hay en su mente, ahí adentro está la creencia de que mañana va a llover. Es una creencia súper rara porque hace mucho calor ahora, pero esa persona tiene esa creencia y está en su mente. Ahora, lo que dice el conductismo analítico es que la creencia de esa persona, la creencia de que mañana va a llover, esa creencia consiste en un repertorio de conductas actuales y posibles, que se vuelven manifiestas cuando uno pregunta, bueno, ¿qué es lo que vuelve verdadera esa creencia? Digamos? ¿Qué es lo que hace que esa creencia, de que esa sea una creencia verdadera? ¿No? Bueno, entonces uno puede decir que si esa persona, por ejemplo, un repertorio, un conjunto con, por ejemplo, esa persona trae consigo un paraguas, ¿no? Trae consigo un paraguas. Después sube al segundo piso y cierra las ventanas para que no entre el agua, ¿no es cierto? Esa persona trae consigo un paraguas, cierra las ventanas, se asoma y mira hacia el cielo, digamos, mira por la ventana del cielo, ¿no es cierto? Mira el cielo, ¿no es cierto? Antes de acostarse, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces hay un conjunto de conductas en las cuales su creencia consiste. No es que su creencia esté, por así decir, alojada detrás de su conducta y causando la conducta, sino en realidad su creencia consiste en un repertorio de conductas. Y algunas de esas conductas se pueden atrapar mediante proposiciones hipotéticas. Por ejemplo, si X, no sé, pues sale a la calle, o si X saliera a la calle, X llevaría un paraguas, ¿no es cierto? Entonces, por medio de una operación que es súper especial, digamos, que vamos a ver con mayor detalle, se trata de reducir la creencia como estado mental a un conjunto de conductas observadas u observables, digamos, ¿no? Es decir, la creencia de que va a llover consiste en la disposición que uno tiene a comportarse de determinada manera, ¿no? Si salgo, llevo paraguas, por ejemplo. ¿Ok? ¿Esto está dentro de qué? Esto es conductismo analítico. Es decir, la creencia de que va a llover tiene ciertas condiciones de verdad, digamos, ¿no? Bueno, y consiste en este repertorio conductual de conductas actuales y posibles, ¿cierto? Entonces consiste en conductas y
y en, ¿no es cierto?, disposiciones para comportarse en lo inmediato de una cierta manera. Esto parece súper raro porque la objeción inmediata que uno puede decir es, bueno, pero a lo mejor esas conductas expresan la creencia, pero la creencia no consiste en esas conductas. Bueno, vamos a ver esa objeción con detalle, vamos a ver que Wright tiene algunas maniobras interesantes para tratar de evacuar todo residuo mentalista interno, digamos, para evacuar el foro interno y hacer que una creencia como mañana va a llover consista, por así decir, en el repertorio de conductas que uno diría que la expresa, ¿no? Bueno, ¿Y esa análisis de constructivismo estaría metido dentro de un esquema de causa efecto? O sea, así, porque claro, justamente el punto del conductivismo es poder predecir ciertas predisposiciones. Claro. ¿Creen que se puede describir todo lo que sería un acto mental desde una perspectiva de causa efecto? Sí, es muy probable que sí, que eso es lo que me parece a mí de fondo acá. O sea, que en el fondo tú puedes claro, aunque mira, la verdad es que yo creo que más bien a lo que apunta el conductismo no es tanto, claro, el conductista quisiera, claro, en la visión cartesiana dualista de la mente causa la conducta, no es idéntica a la mente. Pero como dice, para arrancarle a Descartes, se trata de convertir la mente en un repertorio de conductas. Entonces, los conceptos mentales lo que hacen no es tanto dar con causas de la conducta, sino más bien clasifican la conducta observable de los agentes. No es que la mente esté, por así decir, agazapada detrás de la conducta observable, sino que la mente consiste en la conducta observable actual o potencial de un agente. Ese es como el proyecto, a grandes rasgos. Entonces, no es tan causalista. Fíjate que cuando el materialismo transite a esta variante, va a tratar de volverse causalista. Aquí es más bien clasificatorio. O sea, se trata de que el sentido de los términos, por ejemplo, ¿en qué consiste el llanto? Uno diría que, perdón, ¿en qué consiste la tristeza? Uno diría que la tristeza es un estado mental subjetivo que se expresa muchas veces en un repertorio de conductas características. O sea, cuando alguien está triste, normalmente no se ríe, ¿no es cierto? O no sonríe, más bien tiende a llorar, ¿no es cierto? Hay ciertos rasgos faciales y conductuales, hay cierto abatimiento manifiesto en el modo de moverse, que hace que uno piense que esa conducta típica expresa un estado interior. Lo que tratan de hacer los conductistas analíticos es decir que si uno quiere entender lo que significa la palabra tristeza, que el sentido de la palabra tristeza no se aprende, por así decir, mirando dentro de uno un cierto estado invisible. En realidad, uno aprende a hablar clasificando la conducta observable de los demás. Entonces, por así decirlo, las manifestaciones corporales típicas de la tristeza no son, por así decir, ilustraciones conductuales de un concepto de tristeza que sea independiente de la conducta, sino que en realidad la conducta, por ejemplo, el llanto está asociado lógicamente con la palabra tristeza. Hay como una asociación lógica entre la conducta triste y la emoción que llamamos tristeza. No es que por así decir, porque si no, imagínense, si la conexión, lo que yo me cuenta es que si la conexión no fuese muy fuerte, uno podría estar triste y reírse a carcajadas, digamos, ¿no? Tiene que ser que en el concepto de tristeza está involucrado no solo un estado como emocional accesible por introspección, en realidad la tristeza forma parte del concepto de tristeza las expresiones típicas ¿no es cierto?, de llanto, de abatimiento. O sea, el cuerpo entra en criterio, las manifestaciones corporales de la tristeza son partes lógicas del concepto de tristeza, digamos, ¿no? Está en la definición de tristeza, que haya lágrimas, que haya una cierta conducta característica, un repertorio de conductas características que son parte de lo que entendemos cuando entendemos la palabra tristeza. O sea, todas las descripciones posibles que yo puedo dar de esa conducta. Claro, o sea, hay un repertorio, no tienen por qué estar todos y cada uno de los signos exteriores de la tristeza presente cuando yo digo, ese hombre está triste, digamos, ¿no? Pero el punto es que la conexión entre el estado anímico y las manifestaciones conductuales típicas no es la conexión entre dos cosas que podrían darse por separado. En el fondo, hay como una intimidad lógica de la expresión la expresión de la tristeza es como inherente a la tristeza. No puede haber tristeza sin esa expresión característica. Y claro, la puede haber, pero la puede haber por una suerte de manipulación, de enorme esfuerzo, de contorsión, digamos, ¿no? Que una especie cuando uno está triste y oculta las manifestaciones exteriores características de la tristeza. Pero la presupone, claro. Sí, perdón, Eduardo, ¿usted no se pasa? Pero no se podría objetar que, porque claro, hemos dicho que para conocer la tristeza es necesario
quizás no representa una introspección, sino más bien la consultar, digamos, como, no sé cómo se emplea, digamos, términos o tipo de conducta asociamos términos, pero no podría uno decir que quizás digamos, ir al exterior a ver cómo, digamos, no sé qué tipo ¿Cómo de... se comporta una gente? Claro. Claro, ir al exterior a ver qué tipo de conducta la gente la asocia a cierto término. Eso está necesario solamente para, no para conocer la tristeza como completa, sino meramente para, no sé, para conocerla como lingüísticamente, para llevarla al concepto. Pero quizás hay como un cierto como sustrato como preconceptual o como prelingüístico de la tristeza, que justamente como es prelingüístico, digamos, no es como comunitario, y quizás eso sí se podría conocer mediante introspección. Porque claro, si uno compromete de inmediato la tristeza con un concepto o un término que naturalmente será como propiedad de una comunidad, ahí por supuesto que para conocerlo tengo que ir a esa comunidad, digamos, para ver cómo, no sé, cómo reacciona frente a eso, para conocerlo. Pues si uno separa eso de algo que sea independiente, justamente de eso, no sé, como algo totalmente prelingüístico o preconceptual, parece que uno puede como remitir a su experiencia como en el foro interno y en cierta medida independizarse al menos para ayudar al concepto, o sea, para Súper buena profesión, súper bonito. independizarse de ese acudir a digamos, normales. Sería una ontología de la tristeza, ¿no? Claro, como un sustrato afectivo prelingüístico que estuviera ahí antes de que supiéramos nombrarlo, por así decirlo, ¿no es cierto? Y que, claro, que sí. Ahora, mira, bien interesante eso, porque en el fondo, vamos a ver, también es verdad que, o sea, puede ser, digamos, ¿no? Pero un conductista tiene un punto en el sentido conductista en que, en el fondo, también la vida interior está mapeada por los conceptos públicos que señalamos, ¿no es cierto? Entonces pasa que nuestros actos introspectivos están mediados por un lenguaje público. Entonces, cuando miramos hacia adentro, las luces que proyectamos hacia nuestro interior son muchas veces luces que tomamos de las palabras que hablamos. Esas palabras las aprendimos a usar no designando lo que está dentro nuestro, de nuestra cabeza, sino designando lo que está en el mundo. Eso es típico, por ejemplo, en el caso de la experiencia de color. Uno puede pensar, es muy interesante porque los filósofos modernos, no sé, del siglo XVIII, por ejemplo, Locke tenía una cierta semántica de los términos afectivos y de los términos cromáticos. Entonces pensaba que si queríamos saber cómo aprendíamos a usar la palabra rojo, cada uno cerraba los ojos e identificaba dentro suyo una sensación cromática característica que estaba conectada con esa palabra. Entonces uno aprende, por así decir, a conectar esos cuatro fonemas, R, O, J, O, digamos, ¿no? Con una cierta sensación interna, ¿no? Y claro, el problema que ocurre es que se genera una especie de anarquía semántica en el lenguaje cromático, porque cada uno de nosotros podría estar nombrando algo muy distinto si los términos de color adquirieran su significado introspectivamente, ¿no? Entonces lo más probable es que en realidad la primera adquisición de la palabra rojo no haya sido para nombrar esa cosa interior que me imagino cuando cierro los ojos, sino que el primer uso de la palabra rojo es para designar la silla, ¿no es cierto? Entonces, hay como la propia introspección está como fundada en ese, por así decir, nos retratamos a nosotros con palabras que están hechas no es que cada uno tenga su lenguaje privado, en realidad, para tener experiencias privadas tenemos que estar insertos en un mundo público, parece también, ¿no? Bueno, eso diría más o menos el conductista. Aunque claro, el conductista es súper radical porque ustedes mismos se dan cuenta que hay creencias que no tienen, por ejemplo, ya, ok, fulano cree que mañana va a llover, uno puede, por así decir, tratar de disolver esa creencia en un conjunto de conductas. Si yo veo que fulano se desplaza con un paraguas, que cierra las ventanas, que mira el cielo, si por ejemplo le pone la capota a su sistema automóvil descapotable, se dirige afuera en el centro de lo público en su capota, que es el centro de observer. Y tenemos una serie de hipotéticos que son característicos de la creencia de que alguien va a llover, ¿no? Si fulano, eso lo hacemos como contrafáctico. Si ahora fulano saliera a la calle, llevaría paraguas, ¿no? Se pondría un impermeable, miraría hacia el cielo, no sé. Entonces, una serie de proposiciones descriptivas y de proposiciones como hipotéticas. Bueno, tú puedes tratar de que su creencia de que va a llover consista en eso. No haya ningún estado mental subyacente a eso. Pero en el fondo hay creencias que no tienen traducción conductual. Por ejemplo, tu creencia de que 2 más 2 son 4, o que los triángulos interiores de un triángulo suman 180 grados.
¿cómo detecto desde afuera esa creencia? Digamos? Aquí hay un montón de índices exteriores de una creencia, pero pucha, no todas las creencias son disposiciones para comportarse de una cierta manera, ¿no? Ray trataría de decir que la creencia, esto es un triángulo, se expresa en una conducta verbal que consiste en que cuando yo veo un objeto digo triángulo, no digo círculo. Pero aún así hay, por así decir, hay racimos de conducta asociadas a la creencia de que va a llover, pero hay muy poquitas conductas asociadas a muchas cosas que sin embargo sabemos, ¿no? Entonces no parece haber una correlación tan uno a uno entre creencia y conducta como quieren los conductos. No, y además tiene un problema es para mantener un cierto argumento que la creencia consiste en esto, es justamente muy observable, pero ya no es observable, es decir, es un triángulo, entonces estás ocultando una especie de conducta que ya no es observable y por lo tanto ya fuera. Exactamente, hay muchas creencias que no son observables, que no son inmediatas, que no están puestas en conducta inmediatamente, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos acá, estamos hablando un poco de conductismo. Aquí tenemos un mapa súper general, ¿no es cierto? Donde tú tienes respuestas a la pregunta esa del principio, hace 3 semanas, la pregunta de ¿qué es lo que hay en el mundo? ¿No es cierto? Y hay dos grandes respuestas a esa pregunta. Monismo, hay una sola cosa, y dualismo, hay dos tipos de cosas. Básicamente esas son dos grandes respuestas. También cabe pluralismo, que haya varios tipos de cosas. ¿Cierto? Esa es la respuesta más bien aristotélica. La podemos anotar acá abajo. Todo esto está en la primera de las fichas de nuestro PowerPoint 1. ¿Okay? Monismo, dualismo, pluralismo son respuestas a la pregunta de cuántas cosas y cuántos tipos de cosas hay. Dentro del dualismo hemos visto el dualismo sustancial de Descartes, que consiste en que hay dos sustancias en el mundo, hay mentes y hay cuerpos. Cada uno de ellos tienen propiedades mutuamente excluyentes. No sé, algo de un cuerpo no es una mente, si algo de una mente no es un cuerpo. Después hay una variante de dualismo que no hemos visto, que es un dualismo más blando, que se llama dualismo de propiedades, que es una vertiente contemporánea del dualismo que consiste en decir, mira, la verdad es que nunca vas a poder reducir una experiencia privada como el dolor, no la vas a poder traducir ni en una conducta sin residuo, digamos, sin que quede nada, ni lo vas a poder identificar con un estado del cerebro, ni vas a poder identificarlo con un programa. Es decir, siempre va a quedar un residuo subjetivo que no vas a poder expresar en términos de física, de química, de neurofisiología. Entonces puede que haya una correlación entre el dolor y la activación de la corteza cerebral, pero no es idéntico el dolor a la activación en cuestión de la corteza cerebral. Entonces, estos son dualistas, pero creen que en el fondo la materia tiene propiedades mentales que son causalmente ineficaces, digamos, ¿no? Porque la mente, por así decir, acompaña los procesos físicos, está subordinada a ellos, no tiene ningún poder causal para modificar los procesos físicos, pero sin embargo no se puede ofrecer una traducción así completa de lo mental en términos físicos. Entonces eso es un dualismo más blando, se le llama a veces epifenomenalismo. Esa es una expresión un poco rara, pero viene de la palabra epifenómeno, que es en el fondo un fenómeno superficial, ¿no? Epi es una preposición griega, ¿no es cierto?, que denota lo que está como sobrepuesto a algo. Entonces un epifenómeno es como una propiedad superficial de algo más profundo. Entonces, por así decir, es como los gringos usan a veces esa imagen de que tú tienes, por así decir, no sé, tú tienes una locomotora y tienes, no sé, tienes los vagones y tienes los pasajeros. Claro, los pasajeros son distintos de los vagones del tren, pero no afectan la marcha del tren, digamos, ¿no? Así también los estados mentales están como montados sobre los estados cerebrales, pero no afectan los estados cerebrales, sino que lo que manda, podríamos decir, el cerebro, pero el cerebro no es lo único que hay. Entonces, eso es un dualismo blando, que no es el de Descartes, porque Descartes no cree, por así decir, que las propiedades psicológicas son propiedades freak, digamos, propiedades raras, propiedades fantasmagóricas de la materia, sino que en realidad cree que aquí lo que hay son dos sustancias distintas, una sustancia mental y una sustancia material, que son completamente distintas. Mientras que el dualismo de propiedad es un dualismo blando, que dice, no, lo que hay son fenómenos mentales de superficie, que nunca vamos a poder capturar en términos físico-químicos, pero que en realidad no tienen vida propia. Hay un ejemplo muy bonito de esto que da Platón en el Fedón, que es muy simpático esto porque Platón está embarcado en un argumento increíble que parece que gana y pierde al final, porque Sócrates dice, bueno, a ver, la mente es invisible, ¿no es cierto? Sí. Lo invisible parece ser incorruptible, todo lo que se echa a perder, digamos, es visible.
la mente no es visible, por lo tanto la mente es incorruptible, por lo tanto la mente es eterna, digamos, y el alma es inmortal. Pero uno de los objetores hace ver que hay ciertas propiedades inmateriales de las cosas que se disuelven, que aunque no son idénticas a las cosas, se disuelven con ellas. Y el caso típico es cuando tú tienes un instrumento afinado, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, el ejemplo que pones de la cítara, de la guitarra, ¿no? Tú tienes ahí la tensión de las cuerdas, y cuando las cuerdas tienen la tensión correcta, se genera una armonía, digamos, ¿no? Pero claro, si una de las cuerdas se corta, no solo se corta la cuerda, digamos, y la armonía no sobrevive, ¿no? Entonces la armonía está como montada, es como un fenómeno superficial que supone que las cuerdas tienen la tensión correcta, pero lo que manda ahí es la tensión de las cuerdas. Si se afloja la tensión, no es que la armonía sea independiente de la tensión de las cuerdas, sino que es una propiedad de segundo orden que requiere que las cuerdas tengan la tensión correcta. Y claro, lo que tú ves es cuerdas que están tensadas, eso es lo material, digamos. Pero sobre lo material hay una suerte de propiedad inmaterial superficial e invisible, que es la armonía o la afinación del instrumento. Pero claro, si tú rompes en dos el instrumento, no es que sobreviva su afinación, digamos, ¿no? Entonces, claro, la afinación no es idéntica al instrumento. No puedes analizar las propiedades musicales de una guitarra en términos únicamente de la tensión física, de la mecánica de las cuerdas, digamos, pero si rompes la cuerda, no te quedas con la armonía, digamos. Entonces no hay una independencia de la armonía respecto a la tensión mecánica de las cuerdas, ¿no? Bueno, eso es epifenomenalismo. Después Platón va a tratar de mostrar que el alma es más robusta que resiste a la ruptura de las cuerdas, digamos, ¿no? Que no es comparable a la armonía de un instrumento. Pero el epifenomenalismo es como ese tipo es la teoría del alma armonía que está en el Fedón, que Platón propone y después rechaza, que es eso, ¿no? Que en el fondo los cuerpos visibles tienen propiedades invisibles, pero que no sobreviven a ellos, digamos, ¿no? Sino que una vez que se corrompe el cuerpo, desaparece su belleza, por ejemplo, desaparece, no sé, desaparecen un montón de propiedades que dependen del cuerpo sobre el cual están indexadas esas propiedades. ¿Eso se parece a la postura de Searle? Se parece hasta a la postura de Searle. Searle dice que él tiene cosas en común con el dualismo de propiedades. Sí, te iba a decir eso, exactamente, ¿qué significa ser un murciélago? Ese texto precioso que vamos a leer después de Ray, yo tengo unos parrafitos de Ray, y ahí nos damos por vista a Ray, y ahí vamos a entrar en ese paper. Seguramente vamos antes a leer el de Palma, de los cerebros. Pero es muy bonito porque ahí lo que defiende Nagel, en qué se siente ser un murciélago, es que en el fondo el lenguaje de la física y de la química y de la neurobiología no es que, por así decir, le falte el refinamiento suficiente como para en 2000 años más captar los fenómenos mentales, sino que en realidad hay como un problema categorial que hace que hay ciertas cosas que tú no puedes hacer con ciertos instrumentos. O sea, el instrumental de la neurobiología no es que, por así decir, si uno lo refina indefinidamente, va a poder estudiar los fenómenos mentales, sino en realidad siempre se le va a escapar la mente al neurobiólogo. Esa es un poco la apuesta de Nagel, y eso es epifenomenalismo, porque él parece creer que la mente no tiene una autonomía causal, ¿no es cierto? Pero sí es irreductible en ese otro sentido más blando. Entonces eso es un dualismo más blandito, digamos, ¿no? Property dualism, dualismo de propiedad. Después, dentro del dualismo tenemos el materialismo, que es una cosa muy general, ahí, por ejemplo, los atomistas griegos, ¿no? Marx es materialista, ¿no? La otra vez, escuchando un análisis electoral de un sociólogo de ahora, chileno, mencionaba a Engels, bueno, el amigo de Marx, que hablaba de la ley de la transformación de la cantidad en cualidad. Entonces, cuando hablamos del microondas, ¿no es cierto? Que en el fondo ahí la cantidad, ¿no es cierto?, genera una cosa cualitativa y térmica. Bueno, el materialismo es eso, ¿no? Pensar que en el fondo, para construir estados más sutiles, no tienes que suponer que esos estados sean inmateriales, sino que tienes que complejizar la materia al punto en que ya empiezas a generar estos estados. Bueno, la reducción, ¿se acuerdan? Reducciones logradas, reducciones deseables. Bueno, el materialismo es una reacción al idealismo. El idealismo es bien interesante, ahí hay un par de filósofos, Barthes y Hegel. Los idealistas creen que todo es mental, que realmente que la materia es una ilusión masiva. Y que nosotros, por ejemplo, eso es muy bonito, vamos a verlo enseguida, que nosotros queremos estar en contacto con cosas, pero en realidad estamos en contacto con sensaciones, con racimos de sensaciones, y que si miramos con atención los componentes de nuestra experiencia, nos vamos a dar cuenta de que estamos
en nuestra mente y encerrados en ella, en el fondo, y que, que todo lo que hay es mental. Porque la mente es como el rey Midas, ¿no es cierto? Que todo lo que toca lo convierte en oro. Bueno, la mente, donde pone el ojo a la mente, digamos, transforma en mental aquello que está mirando. Y entonces, bueno, aunque parezca increíble, hay buenas razones, piensa algunos, para sostener que la materia en realidad no existe, que lo que existen son las ideas que hay en nuestra mente, una de las cuales es la idea de que hay objetos materiales distintas de ella, digamos. Pero incluso eso es una idea que tiene que ser pensada. Entonces, todo es idea para los ideales. Bueno, y los materialistas, entonces, ahí está el conductismo y esta tentativa de reducir la mente, ¿no? Porque Descartes pensaba que la mente era algo completamente distinto del cuerpo y de la materia, ¿no? Y entonces aquí tenemos tentativas anticartesianas. Estas tres cosas son como el odio a Descartes, en el fondo, ¿no es cierto? Como tratar de abandonar la tradición cartesiana, es decir, el dualismo duro es falso, y todo lo que Descartes, por así decirlo, todos esos sectores del mundo que Descartes aloja en una especie de sustancia alternativa, que es la mente, que a lo mejor nosotros llamaríamos el alma, ¿no es cierto? Bueno, todo eso en realidad está de este lado, está del lado del mundo físico. Y en algún momento se va a poder estudiar físicamente como se puede estudiar, no sé, por los objetos que nos rodean. Los estados mentales no son más refinados que la transparencia del agua o que la temperatura de un cuerpo, y se pueden estudiar, digamos, ¿no? Se van a poder estudiar con las herramientas de la física química. Entonces, lo primero, el conductismo, que es tratar de disolver la dualidad entre la mente y el cuerpo, y decir que en el fondo, claro, no es que, por así decir, esté el cuerpo de un lado y la mente del otro, sino que hay un montón de fenómenos mixtos y que todos los fenómenos mentales son también fenómenos corporales. Por eso les decía yo esto del conductismo analítico, esto de que la tristeza, que nosotros creemos que es un estado mental, en realidad, cuando aprendemos la palabra tristeza, aprendemos a clasificar un montón de conductas observables de las personas. Uno ve una lágrima rodando por una mejilla, uno ve, no sé, por alguien que pierde el pelo, uno ve a alguien que anda abatido, ¿no es cierto?, con la espalda curva, uno ve un montón de manifestaciones del fracaso, ¿no es cierto? Y a todas, entonces, así no aprende lo que significa estar triste. Y después uno aplica para adentro esa palabra, digamos, ¿no? Pero al final es una manera de clasificar la conducta. Después viene lo que se llama el fisicalismo, que son estas teorías de identidad mente-cerebro, que se llama, bueno, no es que haya, por así decir, hechos mentales y hechos cerebrales que corren paralelos uno al otro, como eso que llamamos alguna vez paralelismo psicofísico, ¿se acuerdan? Sino que en el fondo lo que hay acá es que todos los hechos mentales son hechos cerebrales, y bueno, si todos los hechos mentales son hechos cerebrales, y al final es lo que hacemos es que, por así decir, esas dos cosas se relacionan entre sí como las palabras Superman y Clark Kent, ¿se acuerdan? Que en el fondo parecen nombrar cuestiones completamente diferentes, pero en el fondo Superman designa a un individuo excepcional, Clark Kent designa una especie de dos nadie que trabaja en el Daily Planet, ¿no es cierto? Pero resulta que esas son lo que los filósofos llaman las intenciones de los términos, ¿no es cierto? Son lo que a uno se le viene a la mente cuando nombra esas dos cosas, que al final esas dos palabras que suenan tan distintos nombran a un mismo individuo, que Clark Kent, ustedes saben, es Superman, ¿no? Así que bueno, y así entonces el dolor nombra un acontecimiento cerebral y nombra también esas
¿Aló? Perdón, Marcelo, ¿podría dar una media hora más? Sería posible. No, no, no. Muchas gracias. Perfecto, ahora sí. Bueno, muchas gracias. Entonces tenemos un primer texto de Hume que es muy bonito, donde hay todo tipo de problemas. No sé si les parece interesante el argumento que da. Bueno, ustedes ya lo conocen, muchos de ustedes les pido disculpas por apelar a este texto. Después está este otro que seguramente ustedes también lo conocen, quiero decir los que estuvieron en filosofía, pero que rima con el anterior, ¿no? Este es acerca de... Bueno, la pregunta es, ¿qué veo cuando veo? ¿No es cierto? Es decir, si estoy en contacto directo con el mundo o estoy en contacto directo con mis propias impresiones visuales, y después tengo que preguntarme cómo reconstruyo el mundo a partir de esas percepciones y cómo calzan entre sí lo que veo y el mundo representado por esa experiencia visual, que puede ser distinto de ella, puede estar más allá de ella, en fin. Entonces, te podría pedir, muchas gracias, disculpa que te moleste nuevamente. Cuando veo un tomate, hay mucho que puedo dudar de si acaso lo que veo es un tomate, un trozo de cera absolutamente coloreado. Cabe dudar de si acaso hay lo absoluto una cosa material delante de mí. Quizás lo que tomé por un tomate era en realidad su reflejo, un espejo. Quizás incluso puede que haya sido víctima de una alucinación. Hay algo, sin embargo, de lo que no puedo dudar, de que hay un área roja de forma redonda y algo acostada en el campo visual, que se destaca contra el fondo de otras áreas de color y que tiene una cierta profundidad visual, y que este campo de color completo se encuentra directamente presente ante mi consciente. Que sea esta área roja, si acaso su área de física, psíquica, con ninguno ni lo otro, son cuestiones acerca de las cuales podemos dudar. Pero de que hay algo rojo, que está aquí y ahora es el de que no me cae. Claro, ustedes ven que es bien interesante acá, porque en el fondo hay la reducción de un tomate a una sensación cromática, ¿no es cierto? A la percepción de una figura y cierta profundidad visual, dice que seguramente tiene que ver con asociaciones motoras, con proyecciones, ¿no? Es decir, bueno, si yo le diera la vuelta a este objeto, vería que no está en 2D, ¿no es cierto?, sino que tiene un fondo, algo que no veo aparece asociado allí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cuando uno realmente es cuidadoso, esa es la tesis de Descartes, ¿no es cierto? Cuando uno es cuidadoso con el contenido de sus experiencias sensoriales, se da cuenta que no puede acreditar ese contenido, no puede estar seguro de que haya algo distinto de lo que cree, de lo que está sintiendo, pero de lo que no puede dudar es de que está teniendo una experiencia sensorial. Y ahí lo que ocurre es que hay dos casos que, a juicio de todos estos autores a partir de Descartes, hacen necesario retraerse en el campo de la propia conciencia, es decir, pasar del tomate, por así decir, a mi sensación roja, redonda y con cierto volumen. Eso es todo lo que veo, digamos. ¿Y cuál es eso? Que bueno, que el tomate puedo estar alucinando un tomate, ¿cierto? A todos nos puede pasar que, aunque en realidad es menos común de lo que se cree, ¿no? Pero parece ser que es posible tener ciertos estados de conciencia muy vívidos. Uno puede tener la experiencia de un objeto sin que haya allí un objeto del cual tener esa experiencia. Puede ser perfectamente el caso, puede pasar, eso es una alucinación. Y lo otro que puede ocurrir es una ilusión, querer ver una cosa como si fuese otra, ¿no es cierto? El caso del reflejo en el espejo, ¿no? Uno puede incluso dirigir su mano hacia esa fruta con la pretensión de atraparla y de repente darse cuenta que lo que ha tocado una superficie lisa, ¿no? Y ha querido apresar un reflejo con las manos. Bueno, entonces cuando uno es cuidadoso en el análisis de la experiencia, se da cuenta que lo que ve es mucho menos de lo que cree, digamos, ¿no? Lo que ve en realidad es una sensación visual acompañada de ciertas anticipaciones motrices, motoras, ¿no? Que te completan esa percepción. Sí, Víctor, perdón. Cuando dice hay algo de lo que no puedo dudar, eso para él sería, lo definiría como una certeza, una verdad, o qué sería. Sí, eso es una certeza, eso escapa a la duda más corrosiva, porque aunque no haya un mundo que tú percibes, de lo que no puedes dudar es de que estás teniendo una experiencia perceptual. Pero sería, no sé,
¿Podría ser también verdad o para usted sería una certeza y no o verdad es otra cosa? Es una certeza, porque la verdad en general es una propiedad de las proposiciones, ¿no es cierto? Es decir, hoy es miércoles, es una proposición, y es verdad, y resulta ser verdadera, ¿no es cierto? O la puerta está abierta, esa es una proposición y es verdadera. Si yo digo la puerta está cerrada, esa también es una proposición, pero le corresponde no la propiedad verdadera, sino la propiedad falsa. Entonces, verdad y falsedad son propiedades de proposiciones o de contenidos proposicionales, mientras que certeza es como un estado subjetivo de acceso irrefutable a un contenido inmediato, ¿no? Claro, claro. Entonces, esto es cierto. Y Descartes lo formula en la segunda meditación de la física. Dice, me parece que veo, ¿no? Il me semble que je vois, ¿no? Ahí hay una famosa expresión en la segunda meditación, videre video, ¿no? Esto es muy interesante porque el verbo ver es lo que bueno, algunos teóricos del lenguaje lo clasifican como un verbo de logro, ¿cierto? O sea, cuando uno ve, es como el verbo atrapar, ¿cierto? Uno atrapa un objeto, bueno, cuando uno ve, realmente logra aquello que está pretendiendo al abrir los ojos, ¿no? El verbo ver supone que hay una cosa vista. Entonces, por eso Descartes, que no quiere hacer esa suposición no garantizada, dice, me parece que veo, ¿ah? Creo estar viendo. Es decir, el contenido visual puede que no esté, puede que yo esté alucinando el mundo, pero mi conciencia de estar alucinando, eso ya no puede ser una alucinación. Mi conciencia de estar alucinando, porque incluso si estoy alucinando, bueno, estoy seguro de estar alucinando, ¿ok? Y allí yo tengo una certeza inmediata de esa experiencia, y en cambio el contenido de esa experiencia puede escapárseme, pero que la estoy teniendo, no. Y aquí hay un tercer argumento, que es un argumento muy bonito, muy intuitivo, digamos, por si todavía no les convence esto de que uno está encerrado en su propia mente. Este tercer argumento es muy bonito, y tiene que ver con lo siguiente, con el famoso caso de la percepción de las estrellas en una noche de verano, ¿no? Ustedes saben que hay un lapso de tiempo, ¿no es cierto?, que la luz debe cubrir entre la estrella y la retina, de manera que cuando estamos viendo ese objeto, el objeto que estamos viendo ya dejó de existir, ¿cierto? En muchos casos, la estrella que emite toma tanto tiempo en que esa imagen viaje a tu retina, que una vez que la recibes, el objeto puede, entre tanto, no encontrarse allí. Entonces estamos viendo el pasado, digamos, ¿no? Entonces, eso es bien interesante. Y entonces, uno está consciente de algo, ¿no? Hay un estado mental, por así decir, que tiene las propiedades que la estrella parece tener, ¿cierto? Pero como la estrella ya no existe, eso nos da una razón más para pensar que la cosa de la cual estamos conscientes cuando miramos una estrella en una noche de verano, no es la propia estrella, ¿cierto?, sino un hecho mental, ¿ok? Tal como Hume cree que no es la mesa, sino un racimo de sensaciones visuales, ópticas, asociadas. Bueno, a lo mejor el objeto que creo estar viendo ha desaparecido, pero mi sensación, bueno, eso es con lo que tengo contacto, mi sensación visual de una estrella. Aún eso es muy bonito eso, ¿no? Bueno, entonces, todos estos son datos que tienen que ver son textos que tienen que ver con el hecho de qué es realmente lo que estamos experimentando cuando tenemos una experiencia. Nosotros cotidianamente estamos instalados en la certeza imprudente de que estamos interactuando con objetos físicos distintos de nosotros, ¿no? Pero cuando analizamos esa interacción, nos damos cuenta que algunos de esos objetos ya no existen, ¿no? Incluso esto se ha refinado un poco porque, por ejemplo, hay una fracción de segundo imperceptible que tarda la luz en impactar nuestra retina cuando viaja de cualquier objeto hacia nosotros, cualquier objeto que se encuentra cerca. Entonces, hay un pequeño intervalo que hace que ese objeto potencialmente ya no exista cuando lo estamos mirando, ¿cierto? A lo mejor desapareció hace un milisegundo, ¿no es cierto? Bueno, todo eso nos muestra que no estamos directamente conscientes de un objeto, sino que estamos directamente conscientes de un dato visual. ¿A qué apunta todo eso? Bueno, la conclusión es la conclusión insular, ¿no es cierto? Es la conclusión de la isla que tiene que ver con ese emoticón que hay ahí, ¿no? Todos somos como islas porque cada uno de nosotros está en contacto no con el mundo físico, sino con los datos inmediatos de su propia conciencia. Esa es la tesis ¿no es cierto?, que está en ese libro de Bergson, Ensayos sobre los datos inmediatos de la conciencia. Lo que tratan de mostrar todos estos autores de la tradición cartesiana es que el contenido con el que estamos relacionados es nuestra propia vida mental y no el mundo, ¿no? El estatuto del mundo, el mundo podría no estar allá afuera y sin embargo podríamos tener la misma vida mental que tenemos, por lo tanto, esa es la conclusión. Discúlpame, tú tienes una observación. Sí, en la conclusión debemos decir a los datos inmediatos de su propia conciencia o inmediatos a su propia conciencia.
Claro, es mucho mejor decir en realidad, los datos inmediatos a la propia conciencia. Claro, claro. Ese ejecutivo ahí de su propia conciencia es, claro, como que uno es propietario, digamos, de esos datos, pero mucho mejor subrayar lo que tú dices, ¿no? Que hay una inmediatez del dato sensible a la conciencia, pero no hay una inmediatez del mundo representado por ese dato. ¿Ok? Ya, entonces, esa es la representación, esa es lo que Ray llama la doctrina oficial de la mente, ¿no? Podría no haber mundo, pero tendríamos la misma vida mental que tenemos, por lo tanto, el mundo nos queda lejos, la mente nos queda cerca. ¿De acuerdo? En esa nota terminamos la sesión anterior, ¿no? El mundo nos queda lejos, la mente nos queda cerca, y comparamos eso, porque la relación es inversamente proporcional con lo que le pasaba a Sócrates. A Sócrates el mundo le queda cerca y la mente le queda lejos, por eso es que si quiero conocerme a mí mismo, tengo que hacer amigos, básicamente, porque cuando hago amigos, ellos me reflejan y me puedo mirar en los ojos del otro, porque la introspección, a mí se me escapan muchas cosas mías, ¿no? Por eso el conócete a ti mismo, o sea, la dirección de pensamiento griego, el pensamiento moderno es realmente inversamente proporcional en este tema del acceso. Lo que al moderno le queda lejos, a Sócrates le queda cerca, lo que a Sócrates le queda lejos, al moderno le queda cerca. Entonces, ¿qué? Ahora tenemos conductismo. Entonces, vamos a tratar de volver plausible la visión opuesta de la mente, ¿cierto? Es decir, vamos a tratar de mostrar, de desplegar ciertos argumentos en virtud de los cuales Descartes podría estar confundido. ¿Por qué razones tienen los conductistas para resistir esta concepción cartesiana de la conciencia y de la autoconciencia? Y hay algunas cosas que son más fáciles y otras que son más difíciles dentro de los contenidos de la mente. Podríamos comenzar por ahí, podríamos ver qué es lo que encontramos en la mente, digamos, ¿no? Y que son el objeto de ese lema griego, conócete a ti mismo. En la mente de cada cual encontramos emociones como el miedo, la tristeza, la alegría, la esperanza, el tedio. Claro. Baudelaire, ¿no es cierto? El tedio, una emoción dominante, ¿no? El aburrimiento, el spleen, ¿no? Son emociones o estados emotivos relativamente estables, ¿no? Que están ahí. Después tenemos sensaciones visuales, auditivas, táctiles. Por ejemplo, el dolor es una sensación que tiene que ver con el modo en que uno registra lo que le está pasando, ¿no es cierto? El propio percepción de sí mismo. Pero hay también pensamiento en un sentido más racional, discursivo, los planes que uno hace, los cálculos que uno hace. Si quiero lograr esto, tengo que antes hacer esto otro, pero si quiero obtener esto otro, debo todavía realizar una acción anterior. Hay planificación racional, hay deliberación en vista de un fin. Hay creencias de muy distinto orden, como que la Tierra gira en torno al Sol y no al revés, que hoy es miércoles, bueno, París es la capital de Francia, hay un montón de creencias que no están activas todo el tiempo en nuestra conciencia, pero que son contenidos a los que uno puede hacer, cosas que uno sabe, cosas que uno cree. Porque hay virtudes de inicios, ¿no? En nuestra mente. Y por último hay rasgos de temperamento. Uno puede ser tímido, uno puede ser impaciente, uno puede ser, rasgos de personalidad. Entonces, respecto de todos estos contenidos, sobre todo los que están allí subrayados en morado, los conductistas desarrollan maneras anticartesianas de entender esto, ¿okay? Maneras de desprivatizar la mente, podríamos decir, ¿no? Claro, ahora que estamos, claro, tiene un sentido político bonito para retener eso, ¿no? Desprivatizar la mente, ¿no? Es como lo contrario del estado de bienestar hacia el cual nos encaminamos, ¿no es cierto? La socialización de la mente. Bueno, esto es, claro, desprivatizar la mente, ¿no es cierto? Socializar la mente, de eso se trata, ¿no? Contra Descartes. Ya, y aquí entonces podemos comenzar por lo que es quizás más inmediatamente socializable, ¿no? Que son los rasgos de personalidad. Por ejemplo, aquí hay una serie de preguntas que no se puede hacer, ¿no? Uno puede ser celoso y posesivo en sus relaciones sentimentales, ¿cierto? Uno puede ser una persona más bien sentimental o racional. Uno puede ser cruel o compasivo, uno puede ser más o menos sociable, más o menos tímido. Y en una visión cartesiana, grosso modo, en la visión de Descartes, para descubrir cada una de estas cosas acerca de sí mismo, uno solo puede entrevistarse a sí mismo, ¿no? Interrogarse a sí mismo, volver hacia adentro la mirada del alma. Pero uno puede hacerse esta pregunta, ¿no? Si uno realmente puede acceder a estos rasgos por introspección, o sea, mirando dentro nuestro. Que la conciencia, digamos, gira sobre sí misma y accede y descubre
su auténtico carácter, ¿no? Uno descubre de repente que es sociable, o en realidad es absurdo. Por ejemplo, piensen ustedes lo que habría sido esta empresa para Robinson Crusoe, que vive, ¿no es cierto?, en una isla desierta, acompañado por su esclavo Viernes y una mascota. Tendría un campo de experiencia muy limitado como para responder estas preguntas, ¿cierto? ¿Cómo podría saber él si es sociable o tímido si no tiene con quiénes interactuar? Si es celoso y posesivo o sentimental, si no tiene, no tiene pareja, ¿no es cierto? Bueno, entonces, la verdad es que es interesante porque todos estos son rasgos que tienen que ver con el modo en que cada uno es, pero que sin embargo parecen demandar algún tipo de interacción con otros, ¿no? Estos son rasgos que vuelven plausible el modelo socrático de autoconciencia, es decir, de acceso inmediato a sí mismo. Porque en realidad todas estas cosas son rasgos bien profundos de cada uno, pero parece que uno llega a conocerse a sí mismo a través de una larga interacción para saber qué tipo de persona es, ¿no? No sé, claro. Entonces, es implausible suponer que alguien en una isla desierta, por mera introspección, pueda descubrir que es más bien sociable, que tímido, o sentimental que racional, no sé. Fíjense, aquí hay un texto bien interesante, un paper que apareció en la revista Science en 1977, acerca de la imitación de gestos faciales y manuales por parte de bebés, como aparece en el libro, ¿no es cierto? Los iconos lo indican, ¿no es cierto?, de bebés humanos muy, muy jóvenes, neonatos, ¿no? De neonatos, eso, de neonatos, o sea, de recién nacidos, eso. Entonces, fíjense qué interesante, esto sale en el abstract de este paper, ¿no? Los bebés entre los 12 y entre 12 y 21 días de edad, claro, los bebés de entre 12 y 21 días, pueden imitar tanto los gestos faciales como manuales. Y esta conducta no puede ser explicada ni por un condicionamiento previo, acaban de nacer, son muy pequeñitos, ni tampoco por algún tipo de mecanismo innato que gatille esas conductas de manera automática. Entonces no hay condicionamiento cultural, no hay tampoco un mecanismo biológico operando. Esa es una conclusión bien establecida, digamos, que este es un experimento replicable y se replicó muchas veces. Entonces esta parece ser una verdad bien establecida contra lo que pensaba Jean Piaget, por ejemplo, que él creía que el estado de imitación facial se alcanzaba recién entre los 8 y los 12 meses de edad. Pero los estudios de Mercer mostraron que entre las 2 y las 3 semanas de vida los niños son capaces de imitar los gestos de sus padres, ¿no? Entonces es interesante porque eso muestra que los neonatos, digamos los recién nacidos, pueden hacer calzar su conducta todavía no visible con los gestos que ven que otros ejecutan, ¿no? O sea, no sé, pues el adulto a cargo de la experiencia saca la lengua y el recién nacido saca la lengua. Hace distintos movimientos bucales y el recién nacido los imita. Es bien interesante esto porque, claro, eso muestra este efecto que se llama de espejo social, ¿no es cierto? Es decir, que hay formas de autoconocimiento que presuponen esta interacción con otros, ¿no? Que hay, claro, que hay conductas humanas muy tempranas, que hay capacidades imitativas, digamos, que están allí disponibles a muy, muy temprana edad, y que, por así decir, la interacción social es constitutiva también de las propias capacidades de interacción y de la propia personalidad. Entonces, eso es típico esto por las teorías de la estimulación temprana, ¿no es cierto? Que si tú estimulas facialmente a un niño, estás como dotándolo de un mundo interior también, digamos, ¿no? Estás haciéndolo capaz de interactuar consigo mismo, no solo con el adulto responsable. Y esto les decía yo que es replicable, es bien importante porque el diseño experimental era que en esa época, ¿no es cierto?, se grababa en una cinta de video. Ustedes lo conocieron, seguramente, ustedes no conocieron Blockbuster, los posteriores a ese formato, ¿no? Al video, no, tú dices haberlo conocido, pero es muy temeroso. Bueno, entonces se filmaban las reacciones de los recién nacidos por parte de observadores que no sabían a qué gestos los recién nacidos estaban respondiendo. Entonces, eso generó correlaciones estadísticamente significativas que mostraron más allá de toda duda que estos niños a muy temprana edad ya eran capaces de imitar 4 gestos faciales de los que fueron testigos, ¿no? Eso es interesante, es un diseño experimental replicable, ¿no es cierto? Entonces se ha hecho muchas veces este experimento. Aquí yo tengo un contraejemplo
por ejemplo, que a mí me interesa mucho el pensamiento mágico, muy interesante. Por ejemplo, en Duke University, una super universidad americana, durante los años 20 había un laboratorio de percepción extrasensorial y se hicieron muchos experimentos con conclusiones muy optimistas acerca de las habilidades telepáticas de las personas, pero claro, esos experimentos no son replicables. Después se intentaron hacer en Inglaterra y en realidad siempre hay trucos y estaban dateados los sujetos, entonces adivinaban muy por encima del azar, pero estaban dateados y era todo manipulado. Desgraciadamente no se ha podido comprobar percepción extrasensorial, desgraciadamente. Sería muy lindo que así fuese, pero fracasó ese laboratorio. Después Duke lo cerró en los años 60. ¿Qué le vamos a hacer? Era bonito, ¿no? Para mostrar formas de comunicación inmaterial. Sería lindo tener esa evidencia antimaterialista, pero no la tenemos, muchachos. No resultó testear habilidades extrasensoriales, comunicación puramente mental. Bueno. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el rendimiento filosófico al que nos vamos acercando a través, por ejemplo, del tema de los rasgos de personalidad y de las habilidades imitativas de los recién nacidos? Bueno, el conductista, por eso hay una C aquí, el conductista sostiene contra Descartes una tesis de acceso simétrico. Muy bonita, ¿no? Tesis de acceso simétrico. O sea, básicamente lo que trata de mostrar alguien como Gilbert Ryle, digamos, los conductistas, es que el modo en que conocemos nuestra propia mente no es demasiado distinto del modo en que conocemos la mente de los demás. Es una especie de herencia continua. Sí, pues hay una cosa así, exacto. Que después de todo no hay una prioridad genética, podríamos decir, del acceso a sí mismo por sobre el acceso a los demás. Y que, claro, y que en el fondo, ¿cómo? El gran paper de Davis. ¿Cuál es el paper, perdón? Other Minds. Other Minds, ¿sí? No. Hay un paper muy lindo que se llama así, justamente, claro, pero Sí, no, pero no me acuerdo la autora. Stuart. ¿Cómo? ¿John Stuart Mill? No. No, ese es un extracto que leíamos, claro, parecido, pero el problema es eso, exactamente. Pero entonces, claro, lo que sostiene el conductista es que en el fondo hay un acceso observacional a tu mente y a la mente ajena. Es una tesis súper curiosa porque uno está muy acostumbrado a la idea de que una cosa es acceder a la propia mente y otra cosa sumamente distinta es acceder a la mente de los demás. Pero hay por lo menos estas selecciones, este subconjunto de nuestra mente respecto del cual la tesis conductista parece plausible, ¿cierto? Que tiene que ver con los rasgos de personalidad socialmente relevantes como, bueno, si uno es un ermitaño, por ejemplo, o un comediante, si uno es celoso o medianamente posesivo o no. Todas esas cosas acerca de sí mismo, que son características de la propia personalidad, uno en realidad las llega a saber gracias al modo en que los demás reaccionan ante la propia conducta. ¿Okay? Entonces eso es bien interesante porque eso parece mostrar, de acuerdo ya con lo que decía Sócrates, ¿no es cierto?, que uno recibe información relevante acerca de sí mismo, que uno no puede adquirir por vía introspectiva, sino únicamente mediante interacción con otros, ¿no? El ejemplo este de los recién nacidos que interactúan con adultos que son capaces de imitar comportamiento facial muestra también, podríamos decir, una cierta alteridad en la constitución de la autopercepción, ¿cierto? Porque son capaces de manipular su cuerpo y ajustar su conducta sin haberse visto antes en un espejo, digamos. Muy curioso esa habilidad espontánea de modelar tu comportamiento a partir del comportamiento ajeno, ¿no? Entonces todo eso parece mostrar que uno puede llegar a desarrollar y conocer sus propias características psicológicas, viendo el modo en que los demás responden a la propia conducta e interactuando con otros. Entonces, esto por lo menos parece mostrar un cierto límite del modelo de acceso introspectivo de Descartes, ¿no? Porque parece mostrar que es mirando hacia afuera y no hacia adentro que uno obtiene información relevante acerca de sí mismo, y que además esa información no está disponible por vía introspectiva, que es el ejemplo de Robinson Crusoe que yo les pongo, ¿cierto? Que hay desprovisto de todo contexto social y, por así decir, encomendándose a la propia introspección, mirando hacia adentro, la cantidad de contenidos mentales a los que uno puede tener acceso, o ciertas cosas acerca de sí mismo, uno simplemente no llega nunca a conocerlas. Si esa fuera la única manera de conocerse, ¿no es cierto?, la introspección, hay un montón de cosas que nunca llegaríamos a conocer acerca de nosotros mismos. Eso a mí me parece bastante plausible y es una primera cuestión que muestra un cierto límite del acceso introspectivo y una cierta dependencia del acceso que tenemos a nosotros mismos respecto del acceso que tenemos a los demás.
Aquí tenemos otra cuestión que es una zona mucho más difícil para el conductista, parte del mobiliario de los contenidos mentales que son las sensaciones, ¿no? Y ahí Descartes es muy claro en el sentido de que hay un acceso asimétrico al dolor, ¿no es cierto? No un acceso simétrico, como creen los conductistas, sino un acceso súper asimétrico al dolor. Y ahí está la pregunta, no sé qué les parece a ustedes, pero ¿puede uno tener un dolor sin saberlo? No, bueno, a Descartes eso le parecería imposible. No sé si a ustedes les parece posible o no, que a uno le duela algo sin que uno sepa que le duele mientras le duele. Sí. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Pero ahí están los casos de la gente en coma, que hay que poner a la gente efectivamente por ejemplo. Aún cuando están comatosos. Ya, interesante eso. En el caso de muchos más concretos, que son no dolores físicos propiamente, pero cuántas veces nos ha pasado que nos sentimos cansados, nos sentimos decaídos, y hay un dolor latente, o sea, hay una herida, hay una sensación que está quizás en lo más profundo del cerebro, pero está ahí. Y solamente somos capaces de comprender o concientizarnos sobre sus manifestaciones, sobre sus síntomas, pero no logramos identificar. Sí, está bueno eso, claro. Eso es bonito ese concepto de dolor latente, ¿no es cierto? Que parece un oxímoron para Descartes, porque en el fondo es como hablar de un estado de conciencia inconsciente. Porque para Descartes, en el fondo, el dolor claro, el dolor es un estado de conciencia y por lo tanto debiese ser inmediatamente accesible a quien lo experimente, ¿no? Para Descartes es muy raro que tú tengas un dolor sin tener acceso al dolor, digamos, ¿no? Pero como tú dices que haya dolores latentes, parece ir contra el modelo cartesiano de mente. Bueno, Descartes, lo que Descartes llamaba pensamiento, decía que hay cosas pensantes y cosas extensas, pero cuando habla de cosas pensantes está pensando en conciencia, cosas conscientes, ¿no? Y decía que el pensamiento o la conciencia es todo lo que ocurre en nosotros de tal manera que somos inmediatamente conscientes de que nos está pasando. Entonces, para Descartes, un dolor es un acontecimiento consciente y por lo tanto no puede pasarle inadvertido al que lo experimenta. Pero tú acabas de mostrar, yo creo que hay contraejemplos, de que hay estados internos que nos pasan inadvertidos. Bueno, ni hablar cuando ya se descubrió el psicoanálisis, que hay como, incluso se habla de que la mente tiene una región que se llama el inconsciente, entonces ya es como mucho, ¿no es cierto?, lo que nos puede... Y hay algunos contraejemplos que yo no sé si funcionan o no, ustedes me dirán, pero que he visto en distintos lados. Por ejemplo, hay mucha gente que sigue combatiendo en la guerra cuando pierde un brazo, por ejemplo, ¿no? Y es tanta la adrenalina o está tan concentrado en lo que está haciendo que cuando termina la batalla experimenta el dolor, digamos, ¿no? Pero uno podría pensar que ese dolor estaba allí en el trasfondo y no se activa en el momento en que tú te haces consciente de él, sino que de alguna manera estuvo ahí. Hay daño orgánico, las fibras, digamos, están transmitiendo esa señal al cerebro, pero tú estás tan atareado, bueno, o pasan los accidentes de tránsito, hay gente que es capaz de hacer un montón de cosas que uno no sabe cómo hizo, y sin embargo que requiere un esfuerzo físico enorme, por ejemplo, saltar de una ventana de un camión, y sin embargo ya está fracturado y sin embargo lo hace. Y es raro porque están operativos los nervios, están enviando señal al cerebro, pero como el cerebro no las registra, y esas estimulaciones que te causarían dolor si estuviera en un experimento, digamos, no te causan dolor cuando estás demasiado adrenalínico porque estás tratando de salvar, ¿no? Entonces están esos casos de combatientes que perseveran. Entonces ahí uno puede interpretar eso como casos de dolor latente, para usar la expresión que tú usaste recién, ¿no es cierto? Como que están todas las condiciones fisiológicas para el dolor, pero no está la vivencia subjetiva del dolor. Y, y, y eso entonces parece nivelar un poco ese acceso asimétrico, porque dado que es posible tener dolor sin saberlo, parece ser que no es tan claro esto de que mi dolor me sea más accesible que el dolor ajeno, digamos, siempre y en todos los casos. Uno puede decir que tendencialmente más accesible, normalmente más accesible, pero hay contraejemplos, como los que estamos dando ahora de la adrenalina en los accidentes donde estamos de batalla, que parecen quebrantar la ecuación, digamos, entre dolor y conciencia. Puede haber dolores inconscientes, claro. Y también el dolor psíquico es un caso de eso, que cuando tú decías, a veces uno está cansado y no sabe que está cansado, por ejemplo, o a veces uno está deprimido y no sabe que está deprimido. Hay gente que le han diagnosticado depresión clínica asintomática. Eso es súper interesante como concepto, porque también
Es como el concepto de dolor inconsciente, parece un poquito contradictorio. ¿Cómo puede haber depresión clínica asintomática? No, porque en el fondo hay, no sé, pues bajas de actividad, de productividad, pero no se hacen manifiestas en el ánimo inmediatamente. Entonces tú puedes tener algún tipo de baja de régimen general, pero no de ánimo, no estás triste. Es muy raro, ¿no? Bueno, y también en una de estas conferencias online escuché que animan este curso que les conté al principio, que está en el programa, escuché el caso de dolor diferido, o sea, que hay casos en los cuales y dolor crónico, por ejemplo, las jaquecas. Tú puedes tener jaquecas mientras ves una película, pero estás tan capturado por la trama de la película que termina la película y como que se activa el dolor. Pero estaba como en sordina, como dicen los músicos, ¿no? Como que estaba, pero en un estado tal que no estabas prestando la atención. Entonces parece que cuando tú ejerces reflexivamente tu atención sobre el dolor, lo experimentas, pero puedes desviar tu atención del dolor y seguir operativo. Perdón, tú, teniendo. Pero yo quiero preguntar, si no me quedó claro, porque al final, al poder experimentar dolor, sientan que no nivela el aspecto. Claro, porque pareciera ser que claro, que uno puede tener dolor sin saberlo, digamos, sin estar consciente del dolor. Entonces, que el dolor sea una condición, por así decir, orgánica, accesible objetivamente, aunque el sujeto que lo experimenta no esté consciente de ese dolor. Eso parece romper la ecuación entre dolor y autoconciencia y parece arrancar al dolor del fuero interno del individuo, digamos. Ya no un fenómeno puramente privado. Entonces yo puedo constatar que a esta persona le dolía el dolor, perdón, yo puedo constatar que esta persona estaba sufriendo dolor, aunque ella misma no lo esté constatando. Por ejemplo, yo veo que hay una lesión orgánica que ciertamente el cerebro registra, ¿no es cierto? Porque esa persona se fracturó, pero sigue jugando, por ejemplo, ¿no? Está en un equipo de fútbol. Gary Medel ante Brasil en el 2014. ¿No es cierto? Que estaba completamente vendado, pero estaba volcado en la tarea, digamos, ¿no? Y uno dice, claro, tiene que haber habido dolor ahí, en fin. Pero era tal la intensidad de la acción deportiva que el dolor le pasa oculto al que lo experimenta, y sin embargo los espectadores decían, eso se ve muy feo, tiene que estar doliendo. No sé, cosas así como... Entonces eso hace que el dolor se vuelva como constatable en tercera persona más que en primera persona, ¿no es cierto? Y eso rompe un poquito la ecuación entre dolor y conciencia, que el dolor es un estado de conciencia para Descartes que es solo accesible en primera persona. En cambio aquí para el conductista, tu dolor está vinculado con ciertas manifestaciones conductuales, entonces yo puedo constatar tu dolor, aunque a ti no te duela ese mismo dolor, digamos, ¿no? Por ejemplo, entonces lo vuelve un poquito más público, ¿no? Se desprivatiza un poco. Disculpa, tú también. Hay un ejemplo que es justo lo contrario, que es el fenómeno que en medicina se conoce como el phantom pain. Phantom pain. Que el personaje que ha perdido pierna, brazo o cualquier miembro, a pesar de que el proceso de curación ya está completo, es decir, ya todo cicatrizó, los huesos, todo está bien, periódicamente, no es un dolor constante, un dolor que va y viene, sigue sintiendo el dolor del miembro que le falta. Tienes razón, el dolor fantasma. Ya fue amputado el miembro, digamos, pero a ellos les duele aunque ese miembro ya no está ahí, claro. Eso parece mostrar todo lo contrario, parece mostrar, o no, parece mostrar que el dolor es muy privado y que no tiene correlato orgánico, ¿no es cierto? No tiene un miembro que le duela, pero igual le duele, ¿no? Exacto, lo pongo como ejemplo quizás una situación conexa, pero que, justo al contrario. Claro, conexa, pero justo al contrario. Claro, se podría argumentar ahí que, claro, eso parece ir en la dirección de privatizar el dolor más que de publicitarlo, de volverlo público, claro. Puedes sufrir dolor de un miembro ausente, claro. Pero sustenta también la tesis de que la evidencia no está intrínsecamente conectada con la evidencia del dolor. Eso, tenés toda la razón. Claro. O sea, es un argumento a favor de que hay un corte entre las dos cosas, evidencia y... Claro, yo creo que Descartes estaría contento con esa consecuencia, me parece, porque lo que trata de hacer el conductista es que lo externo que lo externo sea un criterio de lo interno, ¿no? Entonces que la conducta de dolor sea parte del significado de la palabra dolor, ¿no es cierto? Entonces que haya, claro, que sea, si no imposible, por lo menos muy difícil, que alguien esté experimentando un dolor intenso sin que su conducta lo manifieste. Eso es lo que quisiera el conductista, ¿no? Para Descartes es perfectamente posible
que uno tenga una conducta de placer, pero por dentro esté desgarrado, digamos, esté completamente, claro, porque para Descartes esos dos mundos no tienen una conexión lógica, digamos. El dolor es un fenómeno esencialmente introspectivo y no conductual, ¿no? Mientras que para el conductista trata de promover las expresiones observables del dolor al significado mismo de la palabra dolor. Entonces, la expresión de dolor es parte de lo que significa la palabra, digamos, ¿no? Claro. Pareciera ser que ninguna de las dos posturas está 100% posible. No, pues, exactamente, claro. O sea, lo que tratan de hacer los conductistas es tratar de subrayar casos en los cuales la naturaleza introspectiva del dolor queda relativizada, ¿cierto? Claro, eso es lo que tratan de hacer los conductistas. Tratan de elegir con pinzas algunos contraejemplos que parecen mostrar que después de todo el dolor no es un estado interno completamente desligado no sé, y solo de sus manifestaciones conductuales y solo constatable por la persona que lo experimenta, ¿no? Entonces seleccionan estos contraejemplos para mostrar que un tercero puede estar consciente de que otro tiene dolor antes que la propia persona que lo experimenta. Pero claro, en fin, lo que estamos tratando de hacer es volver plausible la revolución conductista, digamos. Pero bueno, hay muchos contraejemplos también en contra de esa tesis, ¿no? Efectivamente, o sea, está súper bien lo que tú muestras, que hay casos que el conductista selecciona porque llevan agua a su molino, pero hay otros muchos que llevan agua al molino de Descartes, digamos también, ¿no es cierto? Claro. Si bien no estoy del todo de acuerdo, Ay, por favor, dámelos para tomar. Y el otro también está resolver. Uy, qué linda referencia, perdona, los voy a tomar a... Están en el libro Subjective, Subjective, Perfecto. Oh, qué bueno, gracias, Klaus, está excelente el datito. Sí. Difícil de entender en todo caso, ¿no? Claro. No, ahí lo anoté para chequearlo. Bueno, ahí estamos entonces, ya estamos en la hora. Mil gracias por la paciencia y nos vemos el miércoles próximo, si les parece. No, gracias a ustedes. ¿Debiera ser el fondo del año pasado? Es uno que se llama Paradojas del Progreso Moral en Aristóteles. Ah, ya, eso es la presentación. Sí. Ah, Sí, y en el fondo la presentación no hice más que montar un poco un PowerPoint a partir del proyecto. ¿y cuántos años va a durar eso? 3. Ah, tiene que leer Defender Rational Animals. Es una tesis muy histórica, una ¿Cuál, reivindicación. perdón? Defender Rational Ah, sí, tengo que leer eso. Es que justamente, o sea, la crítica que le hicieron esa de la educación primaria, ¿Ya? a través de la mímica, poética y todo eso, y fue una muy buena crítica que me encuentro. Y justamente se hace mucho en ese libro de esa etapa. Sí, ¿ah? Entonces, es como parte central del libro eso. Y la unidad que hay entre los animales y los seres humanos. Oye, tengo que leer ese libro de todas maneras. Muchísimas gracias, Gustavo, te pasaste. Muchas gracias.